Bienvenidas y bienvenidos compañeras y compañeros de la Fuente del Senado. Bienvenidas senadoras, bienvenido senador. Iniciaríamos con dos participaciones, la senadora Xóchitl Gálvez y posteriormente la senadora López Rabadán, y luego tendríamos la sesión de preguntas y respuestas. Si nos hace el favor, senadora Xóchitl Gálvez, muchas gracias, buen día. Su micro, senadora. Buenos días a todos. Muchas gracias a los compañeros de los medios, a mis compañeras senadoras y a nuestro senador Jesús. Bueno, básicamente puntualizar lo que pasó la semana pasada con la iniciativa preferente del presidente. Hemos visto diferentes reacciones en cuanto a que es una ley inconstitucional. Yo sería lo primero que resaltaría. Segundo, esta noticia, pues claramente en su momento el negociador por parte de México, SEADE, pues anunció que se respetaría la reforma energética. Fue parte de los acuerdos que hicieron con Estados Unidos y pues obviamente esta iniciativa viola el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es clarísimo. Hay una cláusula en lo que tiene que ver a que no se pueden permitir los monopolios de las empresas del Estado, y aquí lo que se pretende pues es absolutamente privilegiar la energía sucia de CFE, aunque esta sea más cara. Los últimos datos que conocemos es que mientras el megawatt del sector privado cuesta 380 pesos, el megawatt de la CFE llega a costar con combustóleo hasta 1,600 pesos. Es falso que el sector privado genere energía más cara. Es falso que por culpa del sector privado el gobierno pierda dinero. Lo que pasa es que CFE se queda con la utilidad de lo que le compra al sector privado y en lo que la vende. Tiene grandes utilidades en materia de transmisión. El problema está que estamos pagando sus pérdidas que tiene en generación. Ya vimos la nota la semana pasada de la cantidad de combustóleo que está almacenado. Con esta iniciativa lo que pretenden es poder quemar más combustóleo para poder seguir con su locura de refinar petróleo, y al quemar más combustóleo, sobre todo en la zona de Tula, Salamanca, los niveles de contaminación van a ser mucho más altos en las regiones donde están estas termoeléctricas. Entonces, precisar este tema y algo más. En muy poco tiempo vamos a ver aranceles hacia productos que sean producidos con energía sucia. El caso de General Motors es una empresa que ya tomó la decisión a nivel mundial de solo producir automóviles con energía limpia. Esta iniciativa, pues obviamente es contraproducente porque muchas empresas que tienen esa política, pues difícilmente se van a poder instalar en un país que le apuesta a las energías sucias, y las que estén aquí posiblemente tengan aranceles para exportar productos a países que están apoyando los acuerdos de París. Entonces, esta iniciativa, aparte de que genera energía más cara, lo hace de manera sucia, viola el Tratado de Libre Comercio. Y el segundo tema que quiero poner aquí en la mesa es el caso del Tren Maya. Es un ecocidio lo que está empezando a pasar en la zona de Quintana Roo. La entrada del ejército pues es justamente para meter presión a las comunidades indígenas y que no se atrevan a manifestarse ni a oponerse a este Tren Maya. Los 19 polos de desarrollo que pretenden hacer en esta zona están siendo ocultados. La información no es pública. El titular de Fonatur, Jiménez Pons, pues es un corrupto porque sabe de antemano que van a expropiar terrenos a costa de centavos para poderse vendérselo a los grandes capitales. Habría que investigar cuáles son los negocios que trae este señor entre manos, pero la verdad desde aquí denuncio lo que está pasando con las comunidades indígenas en la zona de Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Se les está obligando a vender tierras a precios irrisorios, se les está expropiando disque para las estaciones del tren, tierra que no tiene nada que ver, porque pues, tú una estación del tren la haces en una hectárea, no les pides que te vendan 100 hectáreas, por ejemplo. Entonces, llamo la atención, hay estudios que se han dado a conocer por parte de la UAM sobre este ecocidio, y realmente es lamentable lo que se pretende hacer de la zona de Escárcela
a Bacalar, que hoy no hay vía, en la cantidad de selva que pretenden tirar. Hemos visto ya cómo muchos animales están siendo atacados en su hábitat. Y dice, nos encontramos en la obra del Tren Maya, ¿no? El Tren Maya se fue a meter al hábitat de estas especies. Entonces, bueno, son los dos temas que yo quería plantear aquí. Muchas gracias, senadora. Senadora López Rabadán, si nos hace el favor. Muchas gracias, Sergio. Bueno, sin duda, pues los temas en medio de la pandemia son muchos y necesitamos desde el Senado de la República y desde el Congreso de la Unión tomar decisiones que de manera personal y frontal apoyen a las y los mexicanos. Esta semana, el día de hoy, registraré una iniciativa que reforma los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que todas aquellas mujeres que hayan enviudado a causa del coronavirus y tengan ingresos inferiores a 10,000 pesos mensuales tengan un beneficio fiscal y no paguen el impuesto sobre la renta. Durante estos meses de emergencia sanitaria, las mujeres se han tenido que enfrentar al fallecimiento de sus parejas. Según datos oficiales de la Secretaría de Salud, la mortalidad por el virus es más elevada en los hombres. De las más de 165,000 personas que han fallecido por el coronavirus, 63% son hombres y 37 son mujeres. De cada 3 personas que enviudan, 2 son mujeres. Y por ello es necesario encontrar una figura jurídica desde el Senado para que podamos ayudar a las mujeres en medio de esta pandemia, que ha dejado en estado de indefensión a miles de ellas, por lo que el día de mañana presentaré esta reforma para que se apoye económicamente a las viudas que han dejado, se ha dejado a su paso en esta terrible pandemia. El gobierno debe de reconocer que es necesario ayudarlas y la manera directa de hacerlas, pues sin duda, es otorgando un beneficio para que las viudas no paguen el impuesto sobre la renta. Es fundamental garantizar los derechos de las mujeres ante esta crisis económica y sanitaria para que puedan enfrentar su pérdida y salir adelante. Es importante recordar que México atraviesa por una doble crisis. Por un lado, el pésimo manejo de la economía que registra una recesión constante desde principios del año 2019 y por otro lado, esta tragedia de salud producto de una pandemia que no ha sido correctamente evaluada ni atendida por el gobierno federal. Muchas gracias. Senadora, muchas gracias. Senadora, creo que tiene algún otro aparato de sonido abierto por ahí porque se escucha un Zoom cuando abre. Si nos ayuda mientras hacemos las preguntas a revisar por ahí. Empezaríamos con las preguntas. La primera es de Mayolo López y es para la senadora López Rabadán precisamente. Nos pregunta Mayolo si usted, como parte de la Comisión de Defensa, necesitaría su opinión acerca del fideicomiso de la defensa que ha engordado 1000% en lo que va del sexenio. Obviamente, si alguien más quiere opinar, adelante. No, sin duda, este tema es un tema prioritario para conocer por parte de los mexicanos. Es necesario que se nos informe y se transparente para qué es ese recurso, en qué se va a invertir. En medio de una pandemia es necesario eficientar los recursos de los mexicanos. No estamos hablando de la chequera de López Obrador, estamos hablando de los impuestos de las y los mexicanos y un fideicomiso que ha crecido en esa magnitud está obligado a transparentarse, está obligado a saber de dónde, cuáles son las prioridades de este gobierno, en qué se va a invertir y evidentemente ante esas prioridades lo fundamental por parte del gobierno es decirle a los mexicanos cuánto es, en qué se va a gastar y por qué se va a gastar. Muchas gracias, senadora. Senadora Minerva, por favor. Sí, con mucho gusto. Hola, Kenny. Hola, Xochitl. Buenos días, medios de comunicación. Bueno, yo quisiera plantear que precisamente para aclarar este tema de este fideicomiso y de muchos otros, para aclarar el tema del gasto público y en general de la evolución de las finanzas públicas de nuestro país, estamos exhortando a que la Jucopo convoque a una reunión de trabajo a los titulares de Hacienda, de Economía y al gobernador del Banco de México para que analicemos juntos la actual situación económica del país. No está sencillo, estamos viviendo en una crisis pues sin precedente
y pues al frente de las decisiones de este gobierno no hay empatía, no hay entendimiento alguno, no hay voluntad para impulsar medidas de emergencia, tampoco para apoyar a las empresas familiares, micronegocios, etcétera, y parece absurdo que haya dinero para un Tren Maya, que como ya lo dijo Xóchitl, será un ecocidio, para una refinería en Dos Bocas cuando todo el mundo está transitando hacia las energías limpias, y para el aeropuerto que terminará costando ese de Santa Lucía muchísimo más de lo planteado. Creo que estamos urgidos los legisladores de tener un diálogo con el Ejecutivo de alto nivel y serio, porque mucho ellos lo toman a broma, no le dan la dimensión que tienen los problemas. Ya ven que en Palacio Nacional parecen alegrarse por una caída del 8% del PIB, diciendo que no alcanzó el doble dígito de las peores predicciones, pero pues ya sabemos que este gobierno se ha vuelto un experto en jugar con los escenarios catastróficos, tanto en materia económica como de salud y también de incidencia delictiva. Muchas gracias, senadora. Mayolo López pregunta también, en principio, para la senadora Kenia y la senadora Xóchitl, pero quien desee contestar dice, parece que Morena no cede a las protestas y va a postular a Félix Salgado Macedonio. Si pueden dar una opinión al respecto. Quien desee. ¿Quieres, Xóchitl? Como digas. Pues nada más, me parece que el tema de Guerrero es muy claro. No tiene que ver con un tema legal, tiene que ver con un tema ético. Porque claramente el 3 de 3 del INE establece que debe de haber una sentencia firme. Ante estas denuncias, es claro que lo que debe de hacer Morena y todos los demás partidos políticos es no postular impresentables. Esa es una exigencia para todos los partidos políticos. Y tiene que ver con algo que pareciera muchos partidos y muchos políticos no conocen, y es la ética. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura nos hace dos preguntas también. Dice, ¿qué opinan de los innumerables mentiras en torno a la vacuna contra el COVID y que la Organización Mundial de Salud revela hoy que el gobierno de México no hizo pagos adelantados para adquirirlas y ahora no hay vacunas en el país y que eso seguirá provocando muertes, estancamiento económico, solo por la torpeza del gobierno? ¿No es inmoral seguir invirtiendo en temas como el Tren Maya, el aeropuerto o Dos Bocas, cuando pudieran dar el dinero para la pandemia, pagar las vacunas y evitar muertes y distracción económica del país? Es la primera de dos preguntas. ¿Quién desea responder? Senadora Gálvez. Yo primero celebro que el presidente de la República esté de regreso. Creo que de las cosas que pudimos ver es que sin él no hay gobierno. Eso es un poco delicado porque realmente para mí tiene un gabinete que necesita o aprender, pero ya llevan 2 años de aprendizaje y no vemos resultados. Y por otro lado, pues sigamos diciendo que la ciencia neoliberal no hay que apostarle. Hoy los países que tienen vacunas son los países que le han apostado a la investigación científica de manera seria y audaz. Y aquí somos capaces de calificar como ciencia neoliberal pues a estas farmacéuticas que hicieron la investigación. Está clarísimo que Estados Unidos tuvo una estrategia clara para vacunar a sus habitantes. Hoy ha vacunado a 40 millones de personas y seguramente el presidente Biden va a lograr el objetivo. Y son horribles las comparaciones, pero son nuestros vecinos. Y seguramente ellos hicieron algo bien. Me llama la atención el cambio de estrategia de Biden, fue que él decidió al llegar al poder uso obligatorio del cubrebocas, establecer una meta de 100 millones de personas vacunadas en los primeros 100 días y creo que la van a superar por mucho. Toda una estrategia de apoyo económico a las empresas, a las familias, que está beneficiando a los mexicanos con las remesas. Entonces,
lo que haya hecho el gobierno mexicano, no tengo la certeza si pagaron o no pagaron las vacunas porque los contratos son ocultos. Este gobierno es tan poco transparente que el tema más importante en este país no lo transparenta, lo oculta. Están jugando con la esperanza de millones de mexicanos en que se entretengan si la página sirve, si no sirve, si hablas por teléfono, si te llaman los servidores de la nación, pues mejor que te vacunen y ya. O sea, si para inscribirte ha sido el desastre con una vacuna que no existen, porque hoy por hoy no están ni las chinas, ni las rusas, ni la de Pfizer, ni la de Astra. Hoy no tenemos vacunas y esa es la realidad. Y alguien no hizo su trabajo y en otros países alguien sí hizo su trabajo como en Estados Unidos. Perdón, pero esa ciencia neoliberal les funcionó. Gracias, senadora. La segunda pregunta del mismo Gerardo Segura. Perdóname, Sergio, quisiera Adelante, nada más. Gracias, muy amable. A mí me parece que es necesario ser claros. Y la realidad de nuestro país y la realidad del gobierno mexicano es que no compró las vacunas hace 8 meses. Esa es la realidad. La realidad es que este gobierno, obsesionado por la ineficiencia, obsesionado por la demagogia y el populismo, nos está dejando en el camino a mucha gente que está falleciendo. No compraron las vacunas en el momento oportuno. No hay vacunas. En Estados Unidos están vacunando en un solo día 3 veces lo que en 45 días en México no se ha hecho. Es una vergüenza, son unos irresponsables y son ineficientes. No puede ser que estemos en condiciones infrahumanas por culpa de López-Gatell y del presidente de la República, porque esto tiene nombre y apellido. Hay 2 responsables de haber comprado las vacunas y no lo hicieron. La página es un placebo. Esa es la realidad. No hay vacunas, no hay certeza de cuándo te las van a poner, no hay certeza de dónde te las van a poner. Solamente de manera populista, lo que este gobierno está haciendo es darnos a todos los mexicanos a tole con el dedo. Piden que te registres en una página que además lastimosamente no sirve por 3 días y no hay certeza de dónde y cuándo te van a poner la vacuna. El mensaje que hoy da el presidente de la República regresando de tener COVID es una vergüenza, es una irresponsabilidad no ponerse el cubrebocas. Cuando el primer mandatario se ha enfermado y regresa, qué bueno que regresa a trabajar, qué bueno que está saludable, qué bueno que no tuvo que sufrir lo que decenas de miles de mexicanos tuvieron que sufrir. Pero si después de todas esas bendiciones no es capaz de reconocer la importancia de su mandato y mandar un mensaje claro para usar el cubrebocas, es que demuestra que antes y después del COVID es un irresponsable. Claramente hoy las y los mexicanos están muriendo y claramente hoy las y los mexicanos no tenemos una vacuna porque este gobierno no hizo su trabajo. En 45 días no se ha podido vacunar al 1% de la población en México. Eso es inhumano, compañeras, compañeros. Eso es ineficiente, eso es corrupto, eso es francamente irresponsable y el gobierno tiene que saberlo, porque no puede ser que sigamos suponiendo que una página en internet nos va a solucionar algo que realmente no tenemos, y es que no tenemos vacunas. Gracias. Gracias, senadora. Gerardo Segura también pregunta, ¿qué opinan de Mario Delgado y Morena que defienden a toda costa, de manera inmoral, a candidatos violadores y mafiosos como Félix Salgado Macedonio, aun cuando hay denuncias de violación estupro, ya que una de ellas es menor? Y también están proponiendo a Damián Sosa Castellán para una diputación plurinominal en Hidalgo, cuando el mismo gobierno federal mantiene una investigación de la UIF en contra de su hermano, Gerardo Sosa Castellán. Y que esto pues representa revivir la mafia Sosa Castellán y los gángster para que los hagan ganar votos. ¿Qué opinan de eso, de este asunto? Me llama mucho la atención el tema de cómo Morena puede nombrar a personajes como Félix, como los Sosa,
como muchos otros en sus filas, y pareciera que con el simple hecho de estar en Morena, todos sus delitos, todas sus historias de corrupción, la sociedad y en algunos casos la prensa se las deja pasar. Ha habido un señalamiento duro al PAN por algunos personajes que puso, pero a veces no veo ese mismo señalamiento. Qué bueno que en este caso el periodista pregunte por el caso de Sosa. El hermano está preso por un quebranto millonario en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Encontraron cantidades millonarias en cuentas ocultas en el extranjero que le pertenecen a los maestros y a los estudiantes de la Universidad del Estado de Hidalgo. Encontraron una toma, no, eso fue en otra universidad, perdón. Está preso, perdió la candidatura de Tulancingo porque la gente mandó un mensaje. De los 15 candidatos de Morena al gobierno, 14 vienen del PRI y del PRD. Solo uno viene de su movimiento. Han reciclado una y otra vez personajes corruptos del pasado. Morena sí representa lo que ellos tanto han cuestionado de la oposición. Representa la corrupción, pero sobre todo representa el cinismo, porque ellos dijeron ser diferentes. Entonces, a mí lo que me merece es realmente decir que Morena está dispuesta a ganar con quien tenga que ganar, a costa de lo que tenga que ganar, sin importarle presentar personajes como los que usted acaba de mencionar, porque su único interés es el poder, es darle todo al presidente para que no haya un solo equilibrio, y el presidente está dispuesto a asociarse con cualquier mafioso, el que sea del país, con tal de mantener el poder en la Cámara de Diputados. Y los Sosa Castellán le representan un botín político, de control político de la universidad, de redes que han construido en nuestro estado, con personajes de todo tipo, para hacerle frente a la alianza que se ha conformado de parte de la oposición. Entonces, pues yo simplemente diría, Morena es más de lo mismo, no representó el cambio, no lo representa ni con estos candidatos ni con muchos otros que tiene. Gracias, senadora. Fernando Damián, tienes la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues a propósito del comentario que acaba de hacer la senadora Xóchitl Gálvez, me gustaría preguntarle particularmente a ella y también a la senadora Kenia López sobre el informe que hoy se da a conocer, un informe de inteligencia financiera que involucra a René Bejarano y algunos personajes políticos locales del estado de Quintana Roo con el líder de la mafia rumana que opera en aquella entidad. A Bejarano concretamente lo señalan por pues supuestamente extorsionar a personas y a empresarios quintanarroenses, y en este caso mi pregunta concreta es: ¿cuál es su opinión sobre estos señalamientos de inteligencia financiera y si esto se debe interpretar, dar una lectura en el marco de la contienda electoral de este año, en la que Bejarano y su esposa Dolores Padierna pues han anunciado su intención de ir por cargos públicos, concretamente la delegación Cuauhtémoc y una diputación federal en el caso de Bejarano? Yo desconozco ese documento de manera oficial. Creo que sería importante que la Unidad de Inteligencia Financiera diera a conocer esos documentos. No sé si son públicos. Vi la nota solo en un periódico, tendría que enterarme. Pero desafortunadamente, pues Bejarano no hay mucho que defenderlo, pues todo el mundo vimos esos videos guardando fajos de billetes y aún así a Morena no le importó, porque lo que les digo es mucho más profundo. El presidente está dispuesto a asociarse con quien se tenga que asociar con tal de mantener la mayoría. Esta mafia rusa, pues por lo que leí en la nota, hay personajes públicos de todos los partidos
Y a mí lo que me gustaría es que no solo quedara pues en una vendetta interna dentro de Morena para evitar que uno u otro personaje llegue a alguna candidatura. Lo importante sería que realmente se abra una investigación profesional apegada a derecho y que se castigue a quien se tenga que castigar, porque pues aparentemente esta mafia rusa se ha extendido por muchos lugares del país, ha hecho enorme daño a millones de mexicanos con clonarles sus tarjetas de crédito. Y yo diría, ojalá no solo sea una vendetta, sino también el de la UIF presente las denuncias penales correspondientes y no pase pues, lo que ha pasado con el caso de Emilio Lozoya, que pues, el hombre está en su casa feliz de la vida, a pesar de haber recibido depósitos millonarios y a pesar de haber hecho actos de corrupción inexplicables, y hoy pues no hay justicia. Eso es lo que yo opino, y ojalá no solo quede en una información que se filtra a los medios para descalificarlos. Muchas gracias, senadora. Claudia Flores Barreto pregunta, ¿tienen un estimado de número de empleos que se perderían de concretarse la iniciativa preferente en materia eléctrica? ¿Algún estimado del impacto económico del que hablan cuando señalan que México perderá inversiones y deberá atender y en su caso responder por litigios derivados del TEMEC en el sector? ¿Ven algún resquicio de que pudiera detener su aprobación o de plano solo podría ser la Corte? De entrada hay un daño que ya se está haciendo, que es la desconfianza. Muchos inversionistas de todo el mundo no van a venir a un país donde no se respeta la inversión. Aquí el tema es que se estima que más o menos hay 40,000 millones de dólares invertidos en el sector eléctrico. Algunos proyectos ya están funcionando, otros proyectos tendrían que entrar en funcionamiento. Las empresas que están siendo afectadas, que le llamamos de los contratos legados, que son muchas empresas como las que yo les decía, las automotrices, las acereras, bancos, tiendas de autoservicio. Esas empresas generan su energía para ser más competitivas en el mercado internacional. Al obligar la CFE a comprarles la energía sucia, muchas podrían optar por cambiar de país. No es tan fácil porque tienen activos aquí y a eso le apuesta CFE, a que no se van. Seguramente se quedarían, pero muchas de ellas perderían competitividad en el mercado internacional, sobre todo en la industria automotriz, acerera, donde México pues de alguna manera es competitivo. Entonces, hoy decir cuántos empleos se van a perder, creo que es muy pronto debido a que esta es una iniciativa. Si se concreta, pues seguramente sí habría consecuencias, pero todavía hay una serie de mecanismos en la Corte. Lo que sí creo es que el daño está hecho. Se han cancelado muchas inversiones ya. Yo me comprometo a entrar en contacto con las cámaras industriales para saber exactamente al momento de los proyectos que se tenían en curso, cuántos se han cancelado, cuántos empleos implica, y te pueda yo pasar el dato si lo consigo, pero me parece que todavía la estimación es muy pronta, pero la amenaza es muy grande. Yo espero que esta reforma no se concrete, que haya prudencia por parte del gobierno, y no defiendo yo a los inversionistas, no tengo empresas eléctricas, yo defiendo a los consumidores y defiendo a los ciudadanos. Los ciudadanos van a pagar las consecuencias de un medio ambiente mucho más contaminado, de una falta de empleos por la falta de confianza. Entonces, el panorama no es positivo. No sé si Nale lo manda como a ver qué pasa y ya después cuando les truenen los dedos pues la retiran, pero lo que es cierto es que no es para bien esta reforma. No, aunque regresara a mis épocas de trotskista y de izquierdosa y me volviera super 4T, no, la izquierda no puede estar en contra de las energías limpias. Es un precepto ideológico. Todos los gobiernos de izquierda avanzados le apuestan al planeta, le apuestan al medio ambiente, y este no me parece que sea un gobierno de izquierda por ningún lado en el tema energético. Muchas gracias, senadora López Rabadán.
Solamente hacer un comentario. Primero que nada, me parece que es muy lamentable de inicio que haya ocupado la figura de iniciativa preferente para este tema. Desde ahí demuestra la urgencia, digamos, por destruir las energías limpias. Y tiene 3 temas trascendentes. Primero, elimina las inversiones privadas y crea un monopolio del sector de la CFE, que ya se ha mencionado. El segundo es que representa un retroceso para las energías limpias, y el tercero, y me parece que igual de preocupante, es que afecta la confianza de los inversionistas en nuestro país. Con estas con estos 3 temas, pues es necesario insistirle al gobierno que afectará los empleos. En medio de una pandemia no puede haber una iniciativa, además preferente, para atar de manos al Congreso y obligar a que se resuelva. Es claro que el gobierno tiene otras prioridades y no son las prioridades de los mexicanos. Gracias, senadora. Israel Aldave pregunta, ¿qué opinan de los candidatos pluris del PAN, Margarita Zavala, Santiago Krill y Cuadri? ¿No son más de lo mismo? Si creen que con esas cartas fuertes les alcanzará para quitarle la mayoría a Morena. Mira, yo soy una de las que de repente expresa al interior del PAN, pero creo que después de analizar, lo que buscamos también es ganar. Y desafortunadamente, pues puede haber personajes muy, muy buenos, pero híjole, contra una maquinaria como la de Morena, que usa los programas sociales, que usa todo el poder del Estado para posicionar a sus candidatos, pues sí, el PAN tiene que recurrir a personajes conocidos, porque el problema que se tiene en una campaña es que te conozcan, y la gente no vota por alguien que no conoce. Y en una época de pandemia, en una época complicada, pues no ha sido fácil eh, lograr esto. Entonces, yo diría que Cuadri, a mí me parece que es un hombre que tiene una agenda clara, es un hombre que defiende el medio ambiente, es un hombre polémico, obviamente fue el candidato de la maestra y eso pues, en su momento lo cuestionamos, pero si tiene algo que proponer, yo creo que sí es en el tema medio ambiente y yo no dudo de su talento, su capacidad. Eh, Margarita, por supuesto que es bienvenida, viene aquí a mi delegación, a Miguel Hidalgo. Yo creo que es una mujer sumamente conocida, es una mujer con una agenda muy clara en temas que le preocupan ciudadanos. Intentó ir por la vía ciudadana, intentó hacer su propio partido, cosa que a mí me parece muy grave que le hayan negado la posibilidad de hacer su partido. Yo creo que si había otros partidos que no se lo merecían, pues eran los tramposos, los que usaron temas religiosos, y a eso les dieron su partido. Y a Margarita le negaron el partido por un tema político. Yo digo, yo soy de esa idea, porque pues, sí hizo sus asambleas, y qué bueno que el PAN le abrió el espacio para que contienda por el PAN, para que presente unas propuestas que yo me supongo que son parte de la agenda con la que ella vino caminando. Y son tiempos de sumar, no son tiempos de dividirnos, no son tiempos de atacarnos entre nosotros. Entonces, para mí son bienvenidas. Santiago, por supuesto, que también es aquí de la delegación. Él me invitó a venir de candidata a Miguel Hidalgo, cuando yo no estaba ya en la política, y bueno, pues creo que son 3 personas muy honorables respecto a los mafiosos que Morena está trayendo, como Gerardo Sosa Castellán del estado de Hidalgo, y como muchos otros candidatos que tiene ahí propuestos. Gracias. Senadora López Rabadán. Un pequeño comentario nada más. Mientras Morena está invitando a presuntos violadores, a presuntos delincuentes, a presuntos estafadores, el PAN está invitando a medioambientalistas y a mujeres defensoras de más mujeres. La diferencia es absolutamente clara y por eso están preocupados. Por eso es que todos los días el presidente de Morena sube un tuit criticando al PRIAN-RD porque está muy preocupado. Saben que en estas elecciones no tendrán la misma suerte que tuvieron en 2018, que la gente está harta, que la gente no consigue oxígeno, que la gente no tiene empleo, que la gente está insegura y que por supuesto
no van a tener la misma cantidad de votos, porque hoy han demostrado que esa triada de palabras, no mentir, no robar y no traicionar, no la respetaron. Hoy mienten, roban y traicionan todos los días. Y el mejor ejemplo es el ejemplo de cómo han contencionado la pandemia en este país de la peor manera. Gracias, senadora. El mismo Israel Aldave pregunta si con la postulación de los candidatos del PRI como Alito Moreno, Rubén Moreira y otros, no se arrepienten de la alianza que se entabló con el PRI. Mira, solamente el PRI asume sus consecuencias. Yo fui una mujer que estuvo en contra de la alianza. O sea, por supuesto que a mí me duele, fui víctima del autoritarismo, del cacicazgo del PRI en mi estado. Por supuesto que no es lo que me hubiera gustado, pero es que de verdad, los de enfrente se venden como los honestos, los transparentes, los impolutos, y no lo son, no lo son. O sea, Andrés no representa ese cambio que le ofreció a los mexicanos. El 80% de sus adjudicaciones son sin invitación, son sin concurso. Ahí está el hermano robando dinero del gobierno de Chiapas con una impunidad y no pasa nada. Entonces, yo creo que lo que se está logrando con esta alianza, pues es tratar de evitar que siga tomando decisiones como esta iniciativa preferente eléctrica, evitar que dañe tanto a los mexicanos a través de privilegiar tanto al ejército. O sea, no es posible que el ejército tenga miles de millones de pesos guardados en un fondo y que el presidente haya eliminado los fideicomisos para ciencia, para arte, para cultura. Pareciera que se nos olvidó, para dárselo a los militares, quién sabe para qué, y que los tienen en el banco guardado cuando en este momento tomaron el fondo catastrófico de salud, y el ejército tiene miles de millones de pesos que podrían ser empleados para suministrarle oxígeno a las familias, para darles medicamentos para el COVID a las familias. No se han puesto a pensar cuánto han gastado las familias. Se los digo, en mi propia familia ha habido casos de COVID donde han pagado más de 20,000 pesos entre medicamentos, oxígeno, y mis primos no son gente de ricos, pues son gente que vive al día en el estado de Hidalgo. Entonces, es increíble. Por eso necesitamos un contrapeso. Digo, y si el tema era estar con el PRI, bueno, fíjense en la lista de inmorales que va a presentar Morena. Ya les dije, de 15 candidatos a gobernadores, vienen del PRI, del PRD. Así es que se deje de hacer güey su presidente y acepte que él mismo viene del PRI. Muchas gracias, senadora. Jorge Chaparro, tienes la palabra. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Senadoras, yo quisiera preguntarles a la senadora, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advierte que la iniciativa privada, la inversión de la iniciativa privada se está retirando del país. Hoy el último reporte refleja ya una caída de 2.7% en esta inversión. Acusan que no hay certeza para las inversiones y parece ser que el presidente se sigue empeñando en darles malas señales. Por ejemplo, en esta materia de la energía eléctrica, a pesar de las críticas que ha recibido, pues la declaración que hace por la mañana es que, aunque no les guste, va adelante la reforma energética. Esto anticipa una salida de capitales. Estamos viendo ya el retiro de la iniciativa privada de la economía nacional. ¿Qué riesgos podría enfrentar el país ante esta situación? Muchas gracias. Pues lo que ya estamos enfrentando hambre, el pueblo tiene hambre, hay miles de mexicanos que no están comiendo 3 veces al día, se han agregado a la tasa de personas desempleadas muchísimos mexicanos, porque cuando el presidente dice que hemos ganado los empleos, él no se pone a pensar que un mesero que ganaba 12,000 pesos al mes, hoy solo trabaja 3 días a la semana y trabaja medio tiempo, pues a lo mejor saca 4 o 5,000 pesos al mes. Y a lo mejor con eso no puede ni pagar su renta y obviamente no está desempleado.
Pero lo que sí ha pasado es que se ha precarizado el trabajo. O sea, muchas empresas para sobrevivir han tenido que bajar el salario de sus empleados. Y eso es algo que el presidente piensa que son unos inmorales los empresarios, porque él cree que tienen una mina de oro donde sacan y sacan y sacan dinero, porque él no se da cuenta de la pequeñita empresaria que vendía comida para los empleados que venían. Aquí en mi colonia, en Reforma Social donde vivo, había fácil 20, 30 fonditas que hoy están solas. Y esos no son los grandes empresarios. Todo es una cadena. Si se espanta la inversión privada, hasta los vendedores ambulantes dejan de vender en la calle porque no hay empleados que vengan a consumir. ¿Dónde están los 2 millones de empleos que iba a crear el presidente? ¿Dónde están? Es una burla. Y los pocos que sí pueden crear empleos, que son los empresarios, pues no tienen confianza en él. Y no van a tener confianza en él porque su necedad, yo antes pensaba que era ignorancia, pero ahora creo que es ignorancia sumado de necedad el querer dañar al país. Y lo hace a propósito por un enorme coraje que tiene del pasado. No sé cuál sea su resentimiento contra el mundo, contra la vida, pero lo hace de manera así frontal. Váyanse, no me importa que se vayan, no me importa. O sea, pues ya se están yendo y se van a seguir yendo porque hay otros países que están, el mismo Estados Unidos, los mismos capitales mexicanos hoy pueden ir a invertir en energías limpias a Estados Unidos y les va a ir muy bien. Hoy los hombres de dinero de México se van a ir a otros países, como Estados Unidos, donde les va a dar la bienvenida con los brazos abiertos. Entonces, es terrible. Lo que les digo es una realidad y Morena lo que quiere es que todos sean pobres, yo creo. Senadora López Rabadán, ¿no? Entonces, lo que va a haber más, solamente, me parece que va a haber más de lo que se ha generado en estos 2 años de gobierno. Va a haber más pobres, va a haber más hambre, va a haber más desempleo, va a haber más violencia. Eso es lo que ha construido Morena desde el gobierno. Es terrible porque decían primero los pobres, y la verdad es que lo único que han dado como resultado de estos 2 años es generar más pobres. En medio de la pandemia, yo estoy convencida que así como lo comenta mi compañera, es un tema de ignorancia y de obsesión. Qué lástima que las obsesiones personales del presidente estén impactando en millones de mujeres y de hombres, porque lo que está generando es desempleo, pobreza y sin lugar a dudas está generando una desesperanza, que eso es lo peor que le puede pasar a un país. No tener esperanza de un trabajo, no tener esperanza de una vacuna pronto, no tener esperanza de salud es lo peor que le puede pasar a un país, y este gobierno está generando eso lastimosamente, no solo para quienes votaron por él o para quienes no votamos por él. Este gobierno está impactando en la vida, en la economía, en la salud y en la seguridad de todos los mexicanos. senadoras, muchas gracias. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de la prensa. Ya no tenemos más preguntas. Los estaríamos convocando para nuestra próxima conferencia de prensa el día miércoles. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Adiós. Muchas gracias a ti, Sergio. Y qué bueno que ahora sí se van a transmitir las conferencias de prensa del PAN en el canal del Congreso. Me parece un acto de pluralidad. Bueno, eso era parte del autoritarismo de Morena que vivimos en el Senado. Se transmiten las conferencias de Morena, pero los de la oposición no. Pues, obviamente, pues por eso tienen lo que tienen, porque la gente solo escucha la versión de ellos, y hoy la gente pueden contrastar y verificar si lo que digo de los Sosa Castellán es cierto o es falso. Bien por el canal del Congreso. Muy bien, Sergio. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias, gracias. Que tengan muy buen día. Gracias, buenos días. Gracias, buen día.